¿Qué opinas tú de esa charla que acaba de dar Agustín Laje? Creo que en general es positivo porque mueve la discusión en otra dirección, pero aún así tengo ciertas objeciones. Por ejemplo, él menciona en el caso de la pedofilia un desbalance de poder, pero el desbalance de poder no solo es por una cuestión de edad, el desbalance de poder también podría ser por factores económicos o de inteligencia. Y creo que más bien uno debería remitirse a cuestiones más objetivas, como por ejemplo, él mencionó que algo clave era el consentimiento, y eso está relacionado a las funciones ejecutivas, y esas están relacionadas a la corteza prefrontal. Y hay un desarrollo en función a la proporción entre materia gris y materia blanca que ocurre en función conforme el nido va creciendo. Entonces creo que deberían establecer en función de esos criterios una edad de consentimiento, porque eso es lo que objetivamente impacta en las habilidades relacionadas a eso. Digamos, madura esta corteza. Es a lo largo de toda la vida, pero hay un cambio en la velocidad aproximadamente a los 14 y 16 años. Entonces, ¿creerías tú que esa sería de la edad de consentimiento, entre 14 y 16 años? Eso creo que sería un buen punto. 16 años probablemente, para estar seguros. ¿Tú crees que, como señala Agustín Márquez y Nicolás, hay una especie de agenda por parte de todas las feministas? No creo que todas, es decir, creo que hay personas con distintas perspectivas, pero no creo que sea una conspiración. Creo que más bien es el resultado de distintas personas que tienen estas ideas, simplemente, y luego actúan en función a estas. Y en cuanto a elevar el nivel del debate actual, porque decías que es una especie de elevar el nivel actual porque hasta ahora había sido religiosos contra feministas. Exactamente, sí, estrictamente religiosos y no intentaban dialogar realmente. Otro punto que quisiera cuestionar, Nicolás mencionó, por ejemplo, lo de la unión civil homosexual. Bueno, dijo matrimonio, pero su argumento inicialmente era por la palabra, no era por el hecho en sí mismo. Y también mencionó un orden natural, pero no sé a qué se refiere exactamente con eso, porque realmente toda la existencia podría considerarse natural, es decir, o se refiere a la intervención humana. Quisiera que especifique exactamente a qué es lo que se refiere ahí. Quizás un punto más favorable, digamos, más sólido, es el hecho de la materialidad del cuerpo, del sexo biológico. Sí, claro, en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que, es más, había pensado que había de haber una sesión de preguntas y respuestas, traje como que fuentes en función a diferencias de... ¿Con qué pregunta te quedaste? Bueno, por ejemplo, en el caso de Nicolás, por ejemplo, quería preguntarle sobre el aborto. Él habla de no estar sujeto a engaños de otras personas, sin embargo él intenta imponer sus criterios morales. Él habla de bien y mal cuando esas cosas no existen objetivamente en la realidad. Nadie ha encontrado una partícula de bien o una partícula de mal, eso no existe. En todo caso podría ser que es un mecanismo en el cual hemos evolucionado por resultado conveniente, evolutivamente hablando, para la sociedad. Claro, aunque la ciencia sea muy exacta, igual hay un discurso que la interpreta, digamos. Cierto, aunque no diría que siempre. Yo creo que sí es posible ser objetivo en función a lo que la ciencia describe y sin agregarle, digamos, un tinte ideológico. Creo que es posible remitirse específicamente. Laje, ¿qué pregunta te quedaste con las ganas de hacerle? Bueno, a Laje en realidad creo que es el que fundamentó mejor su posición, pero algunas cosas que no han visto, como lo que mencioné, lo de poder, lo de balance de poder, que específicamente qué tipo de poder se está hablando. Bueno, sobre las diferencias biológicas quisiera hacer hincapié en eso, porque creo que eso es importante, porque eso tiende a ignorarse muchas personas creen que los seres humanos son como pizarras en blanco, cuando en realidad hay diferencias. Por ejemplo, cuestiones hasta que pueden resultar controversiales, como por ejemplo inteligencia. En promedio tienen la misma inteligencia hombres y mujeres, pero la desviación estándar entre estos dos es distinta. La desviación estándar es mayor en hombres, lo cual quiere decir que esencialmente eso quiere decir que hay más idiotas hombres y más genios hombres. En cuanto a la discriminación, ¿qué puedes opinar sobre la definición que dio Márquez sobre la discriminación? Bueno, es una definición, sí, eso significa discriminar, pero creo que cuando se usa en ese contexto no se refiere específicamente a ese tipo de discriminación, sino se refieren a una discriminación arbitraria. En todo caso, yo me opongo a estas discriminaciones arbitrarias por el hecho de que son irracionales y no tiene sentido que sean impuestas si es que no son racionales. Por ejemplo, no le encuentro, simplemente no le encuentro fundamento alguno, a menos de que esa discriminación sea en base a lo que debe hacer. Por ejemplo, si es que hay una ley que me exige, que hace que, digamos, que este empleado sea más caro que este otro, o que me fuerzan a tener cierto grupo de personas de tal grupo étnico o lo que sea, eso sí va a alterar cómo voy a decidir. Entonces, ese tipo de discriminación, tu libertad de alguna manera, ¿no? Claro, sí, y no estoy de acuerdo con ese tipo de disposiciones arbitrarias. Así, la última, una ley que te obliga a llamar a un hombre mutilado mujer, ¿qué opinarías sobre eso?
no creo que las leyes deberían forzarme cómo yo uso el lenguaje, creo que eso debería ser estrictamente de las personas y que, bueno, y sobre si son mujeres objetivamente o no, depende en qué nivel estamos hablando, es decir, si estamos hablando estrictamente biológicamente no lo son. Después se intenta mencionar también, otras personas dicen que no existen más de dos sexos, pero por la que existen, digamos, anomalías cromosómicas o por las personas intersex, pero estas también pueden ser clasificadas como hombres o mujeres en función de la ausencia o presencia del cromosoma Y, o en todo caso, si es que hablamos de los XX, hombres XX, eso ocurre porque simplemente no está el gen SRY no está el gen XRY, que es necesario para, digamos, iniciar el proceso del desarrollo de los genitales y bueno, eso. Que no se discrimine, o sea, que nos permitan tener un discurso libre, pero yo creo que negar que no le parece una conquista medio banal. Él dice que si esta conquista de no decirle no llamarle mujer a un hombre, es una conquista, sería simplemente una libertad, un capricho, una libertad banal. ¿Qué es una libertad banal? Mencionarle a una persona transexual que es hombre. Negarle si es que te parece de que lo que quieren lograr Agustín Laje y Nicolás Márquez no es algo medio, o sea, que puede dar igual al final. Yo la creo, comunicación. yo creo que que empieza así, pero luego escala esa cosa y sí. se pone bueno, yo creo que no, o sea, por más pequeña sea la restricción a la libertad, si es que es arbitraria, no creo que debería ser aceptada. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, socialmente hablando, ya no, fuera de las leyes, si es que una persona transexual se presenta y dice que se identifica como mujer pero es hombre, básicamente voy a ser amable en función a qué tan cercana es esa persona a mí y en función también a cómo se presente. Es decir, si en efecto parece una mujer, es mucho más práctico identificarla como mujer porque todas las personas inmediatamente van a identificarla como mujer, va a ser más sencilla la comunicación con ese propósito práctico, pero si no se presenta de esa manera, puede generar confusión y no tiene sentido el ceder a su capricho o a su ficción en esas circunstancias. Y aparte porque hay un tema de, por ejemplo, él da un buen ejemplo del tema de las competiciones, ¿no? Femeninas y masculinas. ¿El tema de qué, disculpe? Competiciones, masculinas y femeninas. Se un poco la justicia en esos casos, ¿no? Bueno, que un hombre gane competencia femenina. Bueno, es que... El ejemplo del hockey. Sí. Bueno, mi posición es que idealmente las personas, estas divisiones no me parecen que tienen mucho sentido, o sea, de competencia de hombres y mujeres, de decir quien pueda hacerlo que lo haga y que se escojan los mejores jugadores. Lo más probable es que termine siendo la mayoría hombres o todo hombres, porque hay una diferencia física y biológica, pero por eso justamente se separan. Sí, pero yo estoy más interesado en que si es que hay un fenómeno de la naturaleza que sucede que es mujer y es súper hábil, me gustaría que estuviese ahí. O sea, en el sentido de que, pero sé que eso no, o sea, es muy poco probable que pase o probablemente no va a pasar, pero no veo la necesidad de hacer esa división si naturalmente va a ocurrir ya esa división. Pero bueno, las personas pueden hacer sus federaciones con las reglas que les dé la gana, así que no,